práctica. Ya, chiquillos. Entonces, buenos días. Vamos a empezar la clase 18, propiedades del miocardio. Les cuento que esta clase es una clase que recapitula muchas cosas que ya hemos visto, pero que las ordena en 5 propiedades del miocardio, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver cada una de ellas. Las propiedades se llaman excitabilidad o patmotropismo, conductividad o conductibilidad, dromotropismo, frecuencia, cronotropismo, la contractibilidad como tal, ¿no es cierto?, inotropismo, y la relajación que se conoce como lucitropismo. Entonces vamos a pasar una a una y vamos a ir dándole algunos aspectos ya vistos, pero ordenándolos de una manera clara, ¿ya? Así que vamos a partir primero con el objetivo de aprendizaje, es que ustedes puedan explicar y esquematizar el papel de los mecanismos fisiológicos en estas 5 propiedades del miocardio y puedan aplicar, por ejemplo, en una descripción qué células participan, qué receptores participan, qué estructuras están involucradas, qué cambios físicos o de volúmenes ocurren, qué cambios de flujos y qué cambios de presiones ocurren cuando corresponde, ¿ya? Entonces, este es el cuadro resumen de las propiedades. Por ejemplo, aquí en el sarcolema, ¿qué propiedades tenemos relacionadas? Tenemos asociado al sarcolema la excitabilidad, el automatismo y la conductibilidad, ¿ya? ¿Qué elementos claves están en el sarcolema? Están los canales pasivos, los canales activos, por ejemplo, canales dependientes de, ¿no es cierto?, dependientes de algún ligando, ¿ya? O los canales que dependen, o de un voltaje, y los canales que están de goteo, que son los que siempre se pueden abrir, ¿no es cierto?, o que están, perdón, que están siempre abiertos. Por eso se llaman de goteo o de leaking. También están las bombas, están los intercambiadores, como el sodio-calcio, y están los receptores de la membrana, ¿ya? Esos son los elementos clave que participan en estas propiedades. ¿Y qué células son las que participan? Bueno, obviamente participa el miocito y toda la transformación del miocito para generar el sistema excitoconductor. En los túbulos T, ¿qué cosas hay? Está el acoplamiento de la excitación con la contracción, ¿ya? Ese es el proceso clave. ¿Y quién participa en este proceso? Canales de calcio, el receptor de rianodina, las cisternas y el fosfolambano, que es el regulador, ¿ya? ¿En qué célula está ocurriendo esto? En el miocito. Y finalmente, en el sarcómero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí la contractilidad y la relajación. Entonces el efecto inotrópico y el efecto lucitrópico. Y aquí, ¿cuáles son los elementos claves? Bueno, obviamente son los filamentos finos y gruesos, porque aquí están los motones moleculares y el filamento fino está en la calle, por donde camina, que es la actina, y el motor molecular es la miosina. Hay proteínas que regulan esto, como la troponina C, la troponina I, ¿no es cierto? Están los puentes cruzados, que en el fondo equivale cuando la miosina está conectándose con la actina. Está el ATP que le da la energía a la miosina para que camine. Y está el calcio que evita que facilita el desbloqueo, ¿no es cierto?, de la troponiosina. Esto, ¿cuál es la célula involucrada? El miocito, ¿ya? Esta sería como la visión general de las propiedades. Entonces aquí están todas las propiedades. Por ejemplo, si uno las ve, la excitabilidad es el batmotropismo. La conductibilidad es el dromotropismo, ¿ya? El automatismo tiene que ver con el cronotropismo, con el control de la frecuencia, ¿no es cierto? La contractibilidad, inotropismo, y la relajación con el lucitropismo. Estarían entonces aquí todas las propiedades que vamos a hablar ahora en esta clase, ¿ya? Entonces, ahí están, y vamos a partir con la excitabilidad. Que si uno lo comparara con un auto, sería el sistema de ignición, el sistema de partida, ¿no es cierto? Que por donde parte todo, ¿ya? ¿Y dónde parte todo? Parte con un potencial de acción en el nodo SA.
Entonces, es la capacidad que tiene el miocardio de responder a un potencial de acción, ¿ya? Y el miocardio requiere del estímulo para ese potencial de acción, porque así despolariza su sarcolema y gracias al sistema excitoconductor, ¿no es cierto?, va generando la sístole cardíaca. Entonces, necesitamos un potencial de acción que sabemos que inicialmente es un potencial de acción de otra manera. Este es el potencial de acción ya ventricular. Necesitamos otro que es de onda lenta, ¿no es cierto? Y que va a generar posteriormente en este potencial de acción. Primero en la aurícula, en los miocitos, y después vuelve al nodo AB, se vuelve a generar un potencial de acción lento, y después otra vez otro rápido, ahora en el ventrículo, ¿ya? Entonces, las estructuras que participan en esto, obviamente, es el sarcolema, se abren los canales de calcio dependiente de voltaje, los cuales, ¿no es cierto?, ingresan al interior de la célula y facilitan, ¿no es cierto?, el proceso de liberación de calcio inducido por calcio. Y, ¿no es cierto?, este calcio liberado posteriormente se une a la troponina C y facilita la fuerza contráctil que aparece acá, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si un músculo puede tener contracciones prematuras. Sí, un músculo, por ejemplo, este es un músculo que no es el cardíaco, ¿ya? Y acá está la fuerza que se está generando, ¿ya? Hay una fuerza que se genera. Y si otro estímulo, otro potencial de acción aparece antes de que la fuerza haya llegado a cero, simplemente se va a sumar, ya se va a sumar al otro. Y va a generar, va a ir generando una especie de fusión entre los dos picos de fuerza, ¿no es cierto? Y eso, generalmente cuando se fusionan, se produce un tétanos fusionado, ¿no es cierto? Pero en el caso del el músculo cardíaco, eso no es tan fácil porque acá, por ejemplo, el potencial de acción es del orden de milisegundos, un milisegundo. Fíjense que estamos hablando que la contracción dura como 300 milisegundos, o sea, estamos hablando de una cantidad alta de milisegundos. O sea, aquí pueden haber muchos potenciales de acción entre medio, lo cual hace que la musculatura pueda generar tetanización, ¿ya? En cambio, en el caso del músculo cardíaco, el potencial de acción dura a cerca de 250 milisegundos y la fuerza contráctil dura como 300 milisegundos. O sea, en realidad mucho más cerca que en estos casos. Y eso ayuda, en primer lugar, a que se evite la tetanización, ¿ya? Si buscamos, por ejemplo, otra vez un ejemplo más sencillo, como este que está acá, que hay un músculo, que hay un estímulo cuadrado, ¿no es cierto? Se produce la fuerza, se ve que se produce el mismo estímulo en términos espaciados, no alcanza a llegar a cero la tensión y se va a producir otro, y otro hasta que finalmente se va a fusionar, ¿no es cierto? Si tengo muchos estímulos, en un segundo voy a tener una acción fusionada de la fuerza de ese músculo. Pero eso no puede ocurrir en el corazón, porque en el corazón sería totalmente despropósito lograr generar una fusión, porque significaría que yo estoy con el corazón completamente contraído y eso no funciona, tiene que funcionar como una bomba, ¿no es cierto? Que se contraiga y se relaje completamente. Y hay un rol clave de las catecolaminas, ¿ya? Las catecolaminas son las que ayudan a que el relajamiento ocurra mucho más rápido. Y por eso que facilita la taquicardia, porque si yo no tuviera un relajamiento súper rápido y las bombas de calcio se activaron, ¿cierto? Para bombear el calcio hacia el retículo sarcoplasmático, yo podría tener fusiones, pero no las tengo por eso, porque el sistema está regulado de tal forma que se impide que el calcio quede remanente después de una sístole, ¿ya? El calcio se retoma rápidamente y la concentración intracitosólica de calcio siempre va a estar debajo de 0.1 micromolar, ¿ya? Por lo tanto, eso implica que no hay suficiente calcio para que se sume al siguiente ciclo. Este sistema, ¿no es cierto?, el sistema de corriente de nuestro corazón, ya lo conocemos, está dado por el sistema excitoconductor,
¿ya? Y si uno tuviera la posibilidad de ir colocando electrodos, ¿ya? Un electrodo, supongamos, colocamos un electrodo acá y uno externo, podríamos medir el cambio de voltaje del sino, del nodo sinusal, del nodo SA. Y sería así, y sería un potencial de acción de esta forma. Que es un potencial de acción lento, ¿ya? Porque le cuesta, se demora como 100 milisegundos en llegar al pico. Si colocáramos un electrodo en la aurícula, acá, ¿cierto? Encontraríamos que es un potencial de acción rápido, porque se demora prácticamente 1 milisegundo en llegar, en completar la fase cero. Pero después se enlentece, ¿no es cierto? Y tiene una fase descendente con una pequeña meseta, ¿ya? Lo cual implica corriente de calcio de entrada, ¿no es cierto? Y esa corriente de calcio impide que el potencial de acción baje a cero rápidamente. Si no tuviera esta corriente de calcio, llegaría a cero. Sería un potencial de acción súper rápido. Pero existe. ¿Y para qué existe esa corriente de calcio en el músculo auricular? Es para generar, ¿no es cierto?, ayudar a la contracción auricular, a la sístole auricular. Y así, ustedes ya saben muy bien el potencial después. Si yo colocara un electrodo acá, vería de nuevo un potencial de acción lento en el nodo. Si colocara un electrodo después, ¿no es cierto?, en la rama del haz común, que lo colocara por aquí, ¿no es cierto?, vería también un potencial de acción rápido. Si lo colocara en el fascículo anterior izquierdo, también sería un potencial de acción rápido. Si lo colocara en la fibra de Purkinje, también sería rápido, ¿ya? Y si lo colocara en el músculo ventricular, también sería un potencial de acción rápido, pero cada vez ahora con una meseta más clara. Esto porque hay mucho más corriente ahora de calcio. Aquí había menos, pero igual hay un poco. Aquí ya hay una corriente de calcio. Esto refiere claramente, ¿no es cierto?, a que hay muchos músculos, ¿ya? La masa muscular ventricular es mucho mayor que la masa auricular, ¿ya? Perfecto. Ahora, si uno toma un registro superficial, ¿no es cierto?, con algunas derivaciones, con un electrodo positivo, va a encontrar estos cambios. Y estos cambios no son potenciales de acción, pero son la suma de los potenciales y de los vectores cardíacos en una orientación determinada. Eso es lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde coloque uno el lector de registro, va a ser la forma que va a tener el QRS, si hace un QRS muy alto o hace un QRS cero, porque se va a sumar la suma de los R y de las Q con las S va a ser cero, o hacer que tenga una onda T alta o no, o la onda T va a ser más o menos plana, o la onda T, P, perdón, y la T, etc. Eso va a depender del punto de registro que yo estoy mirando. Y como tal, en realidad tampoco uno podría decir que es igual el potencial de acción, porque aquí tengo una onda de despolarización, y aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una línea basal, ¿ya? Es basal esta línea. En fin, ya, eso era, para que quede claro, ¿no es cierto?, que los procesos que están ocurriendo acá son procesos que están relacionados en el corazón con potenciales de acción, obviamente. Pero lo que estamos registrando afuera son las despolarizaciones y las repolarizaciones en su totalidad, ¿ya? Y dependiendo del lugar que lo estamos midiendo. Ya. Sin embargo, siempre hay una idea de tratar de relacionar, ¿no es cierto?, el ECG con qué parte, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, si vemos la onda P, ¿cierto? La onda P va a representar el proceso de despolarización que está ocurriendo en la aurícula. Y si vemos ya el segmento PR que está aquí, es cuando ya está todo despolarizado. Y cuando está todo despolarizado, entonces está en una sístole auricular. Entonces, en este punto, cuando el potencial ya está por aquí tenemos una sístole. Y recordemos que aquí se demora. ¿Ya? Aquí hay un retraso, ¿ya? De como 60 o 70 milisegundos. Entonces, eso suma a lo que se demoró acá y da un total de intervalo PR de 160
milisegundos, ya que es lo que sería lo correcto. Es decir, 4 cuadraditos del SG, cuadraditos chicos, ¿no es cierto? Ya. Después, el QRS, ¿no es cierto? Que va a estar formado por la conducción rápida en el tabique y la conducción, ¿no es cierto?, hacia las paredes ventriculares. Y finalmente tenemos las corrientes, aquí tenemos la máxima contracción en el segmento ST, y después tenemos las corrientes de repolarización que van en el sentido opuesto, ¿no es cierto? Y se permite entonces tener una onda T positiva, aun cuando sea de repolarización. Y aquí se ve en forma más esquemática el proceso. Aquí estamos teniendo el inicio de la onda P y aquí está terminándose la onda P, ¿no es cierto? Después tenemos el proceso. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre el 2 y el 3? Miren la diferencia. Aquí se está deteniendo la onda P, pero ahora hay contracción, hay sístole auricular. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una distancia menor. Aquí en este punto que en este punto. Y aquí también se ve un poquito la contracción. Después pasa por el haz y llega, ¿no es cierto?, a todo el ventrículo, y ahora estamos en el segmento ST y se produce la sístole ventricular, ¿ya? Y con un ángulo normal, en un corazón normal, rotado bien a 60 grados, que corresponde a la misma línea paralela a la derivación 2. Hay dos tipos de fibras cardíacas: fibras rápidas y fibras lentas, ¿ya? Las fibras rápidas estarían formadas por los miocitos auriculares, los miocitos ventriculares, la red de Purkinje, ¿ya? Y todo el sistema de conducción en el ventrículo. Y las fibras lentas están dadas en los nodos, el SA y el nodo AB, ¿ya? Y como se dan cuenta, no es que sea lenta porque se demore mucho más. En realidad, la duración total del potencial de acción es parecida. Lo que pasa es que es lento porque es lento en la fase 0. Eso es lo que le da la lentitud. Y aquí estamos hablando de prácticamente 100 milisegundos que se demora en llegar. Aquí se demora 1 milisegundo prácticamente, ¿ya? Bueno, aquí se ve mejor, ¿no es cierto? Aquí está el tiempo, y efectivamente aquí está el tiempo que lo es serie, que se demora prácticamente 100 milisegundos en llegar a el pico, ¿ya? Y aquí no, se demora 1 milisegundo. Y el resumen de que lo que ustedes ya saben, que las fases de potencial de acción, aquí tengo una corriente de entrada de sodio, aquí, ¿no es cierto?, tengo una corriente que ya empieza a disminuir la corriente de sodio y se empiezan a cerrar las compuertas de inactivación y empiezan a abrirse las compuertas del potasio y un poquito también de cloro. Ya eso hace que baje, y después cuando se activan los canales de calcio dependiente de voltaje, las corrientes de entrada y de salida se hacen iguales y se genera un plató. ¿Ya? Y finalmente las compuertas del canal de calcio dependiente de voltaje se empiezan a cerrar, pero las de potasio se mantienen abiertas y se produce la repolarización, la fase 3. Y finalmente llegamos a la fase 4, donde tenemos corrientes, canales de Leaking, ¿no es cierto?, abiertos, y nos acercamos al potencial de equilibrio del potasio. En el caso de las fibras lentas, en nodo SA, tenemos una fase de despolarización diastólica espontánea, que está relacionado a un canal, ¿no es cierto?, de leaking de Fanny, ¿no es cierto?, un canal de sodio dependiente de, ¿no es cierto?, simplemente este canal de sodio es un canal de sodio que se abre, ¿no es cierto?, continuamente, y está haciendo perder, tiene una mayor conductancia, ¿no es cierto?, y Fanny, la corriente Fanny, o corriente extraña, ¿no es cierto? Y esa corriente va haciendo que de a poco se despolarice, hasta que finalmente llega al umbral y se produce el potencial de acción. Aquí está lo mismo, ¿no es cierto?, indicado qué corrientes participan. Ya. Ahora, esto solamente va a recordarle a ustedes, esta era la nomenclatura que se usaba antes, ¿ya? La nomenclatura que se usaba era que la compuerta de activación se le llamaba M y la compuerta de inactivación se le llamaba H, ¿ya? Cuando estamos en reposo, ¿no es cierto?, vamos a tener
la compuerta M cerrada, reposo va a estar dado aquí, fase 4, ¿no es cierto? La membrana está polarizada, negativa adentro, la compuerta de inactivación está abierta y la compuerta, ¿no es cierto?, de activación está cerrada. Se produce un umbral que abre la compuerta de activación y se genera corriente de entrada de sodio a favor de su fuerza impulsora neta, ¿no es cierto?, de su fin. Y esa corriente es una corriente despolarizante que va a producir la fase 0. Después, cuando llegamos ya al pico, se cierra, ¿qué se cierra? La compuerta de inactivación, manteniendo la otra abierta, ¿no es cierto? Y en este caso, el canal de sodio dependiente de voltaje ya no se puede activar. Pero acá se abren canales de cloro y canales de potasio. Y finalmente la corriente de calcio se abre también y se equilibra con la de potasio. Después se cierra la de calcio y queda la de potasio y se vuelve al estado basal. Y acá, una vez que ya ha pasado un tiempo, ya que esto depende del tiempo, se vuelve a abrir la compuerta de inactivación, la H, y se vuelve a cerrar la compuerta de activación, la M. ¿Ya? Y así sucesivamente seguimos con este ciclo. ¿Ya? ¿Quién hizo uno de los primeros trasplantes me parece que fue el segundo trasplante, aquí está, segundo trasplante concentral del mundo, fue el doctor Jorge Kaplan en el Hospital Naval de Talcahuano. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Utilizó una solución que se llamó solución cardioplégica, que era una solución que tenía una alta concentración de potasio, ¿ya? Y estaba muy helada y era hiperosmolar, ¿ya? ¿Qué pasaba con esta situación? El metabolismo y el consumo de oxígeno se disminuía, ¿ya? Porque en esas condiciones aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el metabolismo se hace disminuir. Y se produce una despolarización que inactiva los canales de sodio dependiente de voltaje, cerrando la compuerta H. Y va a reducir la sensibilidad de los nuevos estímulos y disminuye la conducción. Y esto va a provocar una arritmia, finalmente un paro sinusal y una asistolia. Y, ¿no es cierto?, en estas condiciones, obviamente en la asistolia no vamos a tener consumo de oxígeno y vamos a poder trabajar en un campo inmóvil. Entonces, la forma de detener el corazón es generarle una despolarización. Acordemos que aquí estamos generando una hipercalemia súper grande. Entonces, cuando hay hipercalemia, despolarizamos, ¿no es cierto?, la membrana y eso cierra la compuerta de inactivación, ¿ya? Y es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a un paciente diabético que tiene una calemia, supongamos, de 7. Va a tener debilidad muscular, ¿por qué? Porque se le cerró la compuerta de inactivación, H, y se impidió la posibilidad potencial de acción. Miren lo que va a pasar aquí. Si va aumentando mucho los niveles de potasio, en vez de que tenga un potencial de acción, el músculo ventricular o el sistema excitoconductor, que sea súper rápido de 1 milisegundo, cada vez se va a ir enlenteciendo más la fase 0, ¿ya? Hasta que finalmente se va a producir una asistolia. Ya, eso sería por el cronotropismo, ¿no es cierto? O sea, perdón, el plasmotropismo, perdón. Ahora viene Profesor, una cómo se pregunta. conduce, ¿ya? Profesor, Sí, la dígame nomás. hipercalemia entonces provoca una gran despolarización, una gran repolarización, la hipercalemia. Despolarización. Ya, eso Siempre, sería. siempre, recuérdense de lo que hemos estudiado con la ecuación de Goldman, ¿ya? Si ustedes colocan en la ecuación de Goldman un potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Por ejemplo, que sea más despolarizado, porque eso es lo que va a hacer finalmente ¿no es cierto?, el cambiarle la concentración de potasio. Cuando tú cambias la concentración de potasio, ya no tienes 4 afuera y 120 adentro, tienes 7 afuera y 120 adentro, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? El potencial de equilibrio se hace, en vez de ser menos 90, se hace menos 70. Tú colocas ese valor en la ecuación de Goldman y haces que entonces que el potencial de reposo de la membrana que se note ya no llega a 70, llega después, empieza a bajar, llega, ¿no es cierto?, a 60, una cosa así. Entonces se despolariza,
Al revés, si fuera hipocalemia. Si tú pones hipocalemia, vas a ver que cambia el potencial de equilibrio y se hace mucho más negativo, se hace menos 110. Tú colocas eso en la ecuación de Goldman y te das cuenta que el potencial de membrana ahora no es menos 72, sino que es como menos 80, menos 85. Entonces, eso es lo que tienen que tener súper claro ustedes. Vean un paciente diabético con calemia alta, ustedes dicen la membrana de esta persona está despolarizada. Es lo primero que tienen que decir. Un paciente hipercalémico, membrana despolarizada. Y si tiene la membrana despolarizada, tiene cerrada la compuerta de inactivación. Y eso explica la debilidad muscular. ¿Vale, Christopher? Sí, se entendió súper bien, muchas gracias. Listo. Ya, eso para que se recuerde, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces ahora, una vez que hemos conducido, ¿no es cierto? Por ejemplo, por los tractos internodales, ¿ya? ¿Cómo se transmite el potencial de acción y la despolarización hacia las células? Hacia las células auriculares, por ejemplo, o hacia las células ventriculares. Bueno, eso se hace por las uniones GAP, ¿ya? Recordemos que el corazón tiene uniones GAP que le facilitan, ¿no es cierto? Son sinapsis eléctricas, básicamente, ya lo hemos visto, sinapsis eléctricas, y hacen que el músculo auricular y el músculo ventricular se establezcan como un sincicio funcional. Entonces le llega la corriente al primero y esa corriente se transmite rápidamente hacia toda la otra célula, ¿no es cierto? Con una velocidad muy, muy rápida. Y esto es lo que uno le llama la conductibilidad, ¿ya? Entonces, cuando hay mayor velocidad de conducción, cuando aumenta ¿no es cierto?, la velocidad en que se va a generar la fase cero. ¿Cuánto cambio de voltaje voy a lograr por unidad de tiempo? ¿No es cierto? Y esto se produce mejor cuando la membrana está hiperpolarizada. Es decir, cuando el voltaje de la membrana sea más negativo que menos 90, por ejemplo. Y tengamos en condiciones de hipocalemia, por ejemplo, sería muy bueno. Porque ahí tendríamos con un voltaje de membrana de menos 100, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué sería bueno que en la hipocalemia para aumentar la velocidad de conducción? Es porque se pueden reclutar muchos más canales de sodio, porque van a haber muchos más canales de sodio que están listos, completamente activables, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la velocidad de conducción en hipocalemia se transfiere a una velocidad de conducción rápida, hay más canales de sodio listos y hay mayor reclutamiento entonces de un canal que va activando al otro, al otro, al otro. No hay ningún canal que esté como medio básico, yo no quiero ser activado, sino que todos están listos para que se produzca el estímulo. Pero opuestamente, cuando hay hipercalemia, hay algunos canales o muchos que pueden tener la compuerta H cerrada, ¿ya? Y en ese caso, la velocidad de conducción que yo puedo tener, la activación hacia el músculo, se hace mucho más difícil. Ya, este es un gráfico interesante que yo no se lo había mostrado antes, pero quiero que aprendan lo siguiente, ¿ya? Que ya hemos dicho, si hay hipercalemia, se produce una despolarización. Esta línea abajo es el potencial de reposo de la membrana, o sea, la ecuación de Goldman, ¿ya? Entonces, cuando yo genero mucho potasio, por ejemplo, 7 mil equivalente de potasio en el plasma, se despolariza. ¿Se da cuenta, Christopher? Y si yo genero hipocalemia, se va a hiperpolarizar, ¿vale? Ya. Pero miren ahora. Ojo, que en estas dos condiciones hay debilidad, ya en las dos hay debilidad, tanto en la hipercalemia como en la hipocalemia. ¿Por qué? Porque aquí estoy muy lejos del umbral. Entonces aquí lo que me va a costar es llegar al umbral. Pero si llego al umbral, voy a tener un buen reclutamiento, ¿ya? En el otro caso, acá tengo las compuertas H inactivadas. Las compuertas de inactivación están cerradas. Entonces aquí, aunque tenga mucho estímulo, no voy a poder producir el potencial de acción. Ya, es como que queda en un periodo refractario, ¿ya? Eso es lo que va a pasar con la hiperpotasia. Acá no, en la hipopotasia no es así. No estoy en periodo refractario y lo que sí necesito es un estímulo mayor. Ya, pero hay otro término que a veces se confunde entre la hipocalemia o hipopotasemia con la calcemia, ¿ya? Ojo que son parecidos, pero no son iguales, ¿ok? ¿No es cierto? La hipercalcemia es aumento del calcio plasmático. ¿Y qué hace el aumento del calcio? Hace que el umbral esté más alto. Y se separe el umbral, esta línea que está aquí, el umbral, se separe de la línea de reposo. Por lo tanto, ¿qué hace? Hace que sea más difícil llegar al umbral. ¿No es cierto?
Entonces la hipercalcemia es una situación que me aleja el umbral del potencial de reposo, lo cual es malo, si yo quiero activar. Pero la hipocalcemia, y esto se lo voy a repetir en otra ocasión igual, pero ahora quiero que lo aprendan, la hipocalcemia hace disminuir el valor del umbral, lo acerca. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué consecuencias creen ustedes que debería tener un paciente hipocalcémico sobre su estado de contracción muscular? Esto no es solamente en el corazón, es en todo el cuerpo. ¿Qué pensarían ustedes sobre el estado de contracción de sus músculos, un paciente que tiene hipocalcemia? ¿Qué dirían ustedes? Les ayudo. Este es el umbral normal al cual yo tengo que llegar para generar un potencial de acción. Este umbral está, ahí voy a poner mi dedo en la pantalla, está a 3 dedos del potencial de reposo. En cambio, cuando yo tengo hipocalcemia, estoy a 2 dedos del potencial de reposo, el umbral. ¿Qué podrá significar entonces si el paciente está hipocalcémico sobre la posibilidad de generar potenciales de acción en ese sistema? ¿Hay más posibilidades o menos posibilidades de generar potenciales de acción en los músculos? Más Hay más posibilidades. posibilidades. Hay más porque está más cerca. Y si tiene más posibilidades, si el músculo se puede contraer y se puede fusionar, ¿qué creen que le podría pasar a este paciente? Mayor rigidez muscular. Mayor tétanos. rigidez. ¿Y cómo se llama cuando se fusionan las contracciones? El tétanos. Y esto se llama tetania hipocalcémica. Un paciente hipocalcémico normalmente va a tener una tetania hipocalcémica, va a tener un aumento, una contractura generalizada, tetánica, por la hipocalcemia. ¿Vale? Ese es un bonito aprendizaje de algo que es clínico. Esto es clínico. Pero también es fisiológico, porque ¿saben por qué es fisiológico? Se los voy a contar. Y después me lo cobran porque se los tengo que repetir. ¿Por qué es fisiológico? Porque resulta que basta con que uno hiperventile para generar una hipocalcemia. Mira lo que les voy a decir. Uno puede hiperventilar y si logra hiperventilar durante un buen tiempo, ustedes van a tener contractura en su musculatura. Porque van a hacer que el umbral se acerque al potencial de reposo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no lo entendí, profe. La verdad, ¿me lo puedo La repetir? hiperventilación, estoy diciendo, miren qué cosa más rara. Que la hiperventilación genera una tetania hipocalcémica. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué razón sería eso? Esa es la pregunta. Estaba esperando que alguien me dijera, ¿pero por qué? Es por lo siguiente. Tiene que ver con la albúmina y tiene que ver con los protones. Mira lo que te voy a decir. Resulta que la albúmina es una proteína grande que tiene muchos sitios de unión de cationes, ¿ya? Entre ellos, ¿qué cationes se pueden pegar a la albúmina? Se pueden pegar los protones o el calcio, ¿ya? Son cationes que se pueden pegar y son cationes presentes en el plasma, ¿ya? Pero resulta que cuando uno hiperventila, genera un estado ácido básico de alcalosis. Porque, ¿qué pasa en la hiperventilación? Uno exhala mucho CO2, ¿ya? Al hiperventilar, bota mucho CO2. Y uno genera lo que se llama la alcalosis respiratoria, ¿ya? Y cuando hay alcalosis respiratoria, ¿qué significa eso? Significa que los protones que estaban pegados a la albúmina ya no empiezan a soltarse y empiezan a pegarse con el CO2 de alguna manera, que ustedes ya lo van a aprender, y son retirados como ácido volátil. ¿Ya? El CO2 es un ácido volátil o un generador de ácido. ¿Y qué es lo que le pasa a la albúmina ahora? Que ya no tiene tanto pegado los protones, porque está en estado de acidosis, perdón, de alcalosis. Ahora aparecen sitios en la albúmina que pueden pegar
calcio. Entonces, el calcio ionizado, que normalmente tiene una concentración de 2,5 milimolar, ese calcio ionizado en el plasma empieza a pegarse ahora a la albúmina. Y entonces va a empezar a generar ese sistema de hiperventilación con alcalosis respiratoria, va a empezar a generar una hipocalcemia, porque el calcio se va a empezar a pegar. Es como que se transfiere el calcio desde la fase acuosa a la fase sólida, pegada a la albúmina. ¿Ya? Y eso es un proceso fisiológico, eso es absolutamente normal. ¿Y por qué yo puedo, cuando hiperventilo, botar? Porque la palabra hiperventilación implica una disminución, ¿no es cierto?, de la PSO2. Si yo logro cambiar, ¿no es cierto?, la PSO2 que hay en mi alveolo, entonces yo puedo estar hiperventilando, ¿ya? Yo sé que les dije muchas cosas, pero aquí hay una secuencia de eventos que son fisiológicos. Todo parte con el equilibrio que hay en la albúmina entre cationes. Y si el número de protones y el número de calcios pegados es normal, entonces no hay, estamos en el umbral aquí, el umbral normal. Pero si se sueltan los protones por efecto de la alcalosis, el calcio se va a pegar ahora a la albúmina y va a bajar su concentración. Y va a generar una hipocalcemia transitoria, que es por la hiperventilación. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, más o menos. Como no del todo, pero sí se entendió como gran Prometo, parte. no, a ver, voy a explicarlo. ¿Qué hora es? Son las, que no se me pase la hora. Ya, se me está pasando la hora. Ya, pero esto lo voy a explicar otra vez, ¿ya? Pero lo interesante es que quiero que se queden con la idea de que la hipocalcemia genera cambios en el umbral, ¿ya? Y que la hipocalcemia lo que hace es acercar el umbral del potencial de acción al potencial de reposo, ¿vale? Eso es lo que quiero que se quede. Y si esto ocurre, entonces hay mayor excitabilidad, mayor posibilidad de contractura, de contracción, ¿ya? Y como está pasando esto, entonces se va a generar una tetania hipocalcémica, ¿ya? Ese sería el concepto. Ya, y acá nos quedamos entonces en la frecuencia cardíaca. Entonces vamos ahora a hacer un break y volvemos a las 9, 10 minutos para tratar de terminar. No estoy seguro que vamos a terminar esta clase, porque se nos atrasó un poquito, ¿ya? Pero a la vuelta, en realidad lo que sigue todo lo hemos visto ya, así que no se asusten mucho, pero paremos los 10 minutos de break que tenemos siempre, ¿ya? Entonces volvemos a las 9:10 y nos quedarían 20 minutos para terminar, ¿vale? Bueno, perfecto. Bueno, Gracias, profe. ya.
Ya, vamos entonces, vamos a continuar con la frecuencia cardíaca, o en este caso sería el cronotropismo. Bueno, esta es una propiedad que depende, ¿no es cierto?, de la fase 4 o de lo que ocurre en esa fase 4 que se llama despolarización diastólica espontánea, ¿ya? Entonces, presentamos una inestabilidad de la fase 4 en ciertas células, ¿ya? Como por ejemplo, las células que están en el nodo SA, en el nodo AB, en el haz de His o la fibra de Purkinje. Y cada una de ellas, por lo tanto, puede, en forma decreciente, ir tomando control de la frecuencia cardíaca. Si falla el nodo SA, sigue el nodo AB. Si falla el nodo AB, sigue la célula del haz de His. Y si falla esto, sigue la fibra de Purkinje. Y ahí esta despolarización diastólica espontánea depende del ingreso pasivo de sodio por las corrientes IFANI. También las catecolaminas pueden aumentar la pendiente de la despolarización diastólica espontánea, y la acetilcolina puede inhibir esa pendiente, disminuyéndola, activando canales de potasio, ¿ya? Y este automatismo lo que genera es un ritmo, ¿ya? Es un ritmo que está favorecido por el sincicio funcional que hay en aurículas y ventrículos, ¿ya? Y por lo tanto, el marcapaso que vaya por las vías que tengan esta despolarización diastólica espontánea, se va a transmitir rápidamente esa despolarización hacia todas las ventrículos, todas las aurículas. Y entonces el que tiene mayor despolarización es el nodo sinusal, ¿ya? Normalmente el corazón, cuando está aislado, late a 100 latidos por minuto, ¿ya? Significa que todas las fibras que le pueden llegar, las fibras simpáticas o parasimpáticas, están cortadas. Pero en situación anatómica late a 70 latidos por minuto, lo que implicaría que hay un tono basal inhibidor, ¿ya? Y este sería probablemente del vago, que es el que le genera un efecto cronotrópico negativo, ¿ya? Sin embargo, no solamente el vago produce estímulos, sino que también el simpático, ¿no es cierto?, a través de receptores beta 1, puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca. El tono vagal, a través de receptores colinérgicos muscarínicos, que lo que hacen va a hacer abrir canales de potasio, va a generar una inhibición. Y la temperatura también, que por cada 10 latidos, ¿ya? Perdón, al revés, por cada grado de temperatura por sobre 37 que tengamos, se va a aumentar la frecuencia 10 latidos. O sea, supongamos que aumentamos, si la persona tenía normalmente 70 y ahora tiene 40 grados, va a tener 100 latidos por minuto, ¿ya? Porque va a ir aumentando 10 latidos por cada grado, ¿ya? Y si aumenta 3 grados, 3 por 10, 30, ¿ya? Y si lo normal es 70, lo que tendría en ese momento en fiebre serían 100 latidos por minuto, ¿ya? Así que esta es una explicación de la taquicardia en fiebre, ¿ya? Si la persona tiene fiebre, uno podría calcular más o menos contándole o sea, en teoría, yo no lo he hecho, pero sería interesante si ustedes lo pueden hacer, que un paciente debiese tener 10 latidos por cada grado que sube, ¿ah? 10 latidos más de lo basal, ¿ya? Eso, así que interesante. Y finalmente existe lo que se llama el reflejo de Bainbridge, que significa que cuando se estimula la aurícula, ¿ya? Por efecto, por ejemplo, de un retorno venoso mayor, eso también puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso. Ya, acá se van mostrando el ejemplo de la despolarización diastólica espontánea, que es estimulada con los beta 1 y que es inhibida por los receptores colinérgicos muscarínicos, ¿ya? Acá también se muestra el efecto de la frecuencia sobre la contractilidad, que si se dan cuenta, si aquí en verde estamos aumentando la frecuencia y paulatinamente empieza a aumentar la tensión que va generando, la fuerza. Y esto va ocurriendo porque el sistema no logra generar una mayor recaptación, ¿ya? Del calcio. Y como tal, entonces voy a ir teniendo cada vez, que haga más frecuencia, voy a ir teniendo cada vez un poco más de fuerza, ¿ya? Y esto se llama efecto de escalera positivo, o efecto Bowditch o Trepe, ¿ya? Son los mismos nombres para este mismo efecto.
Y en el caso, que ya lo conocemos, de la contracción ventricular prematura, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que en la extrasístole, ¿ya? En la extrasístole ventricular yo voy a tener menos fuerza, pero después en la post-extrasístole, es decir, el latido siguiente, voy a tener más fuerza. Y en este punto, en la post-extrasístole, donde el paciente va a decir que siente la palpitación, ¿ya? Entonces, si yo logro tener una extrasístole, ¿qué significa? Que tiene un complejo QRS que no ha sido precedido por una onda P, y además el complejo QRS es muy extraño y anómalo, muy ancho. Ya, eso sabemos que es una extrasístole. Y vamos a saber que en ese momento la fuerza y la tensión que va a generar es menor. Por lo tanto, incluso va a tener un volumen sistólico menor. Y en el latido siguiente voy a tener la acumulación del retorno venoso que no se ocupó en el latido previo. Se le suma al retorno venoso normal y se produce un llenado mejor, se produce mayor fuerza sobre el apamiento y mayor fuerza. Y eso por eso la persona va a sentir que hay una palpitación, ya algo raro. ¿Qué otras cosas controlan la frecuencia? Bueno, aquí tenemos el reflejo de Bainbridge, ¿cierto? Supongamos que a la persona le colocamos suero intravenoso, la presión de la aurícula derecha aumenta, eso significa que hay mayor tensión en esa aurícula, y eso significa que se activa el reflejo de Bainbridge y produce una mayor frecuencia. También lo hace la temperatura y los estímulos hormonales, como por ejemplo las catecolaminas, ¿ya? Por otro lado, tenemos el reflejo baroreceptor, que es que cuando aumenta la presión de la aurícula derecha, hasta cierto punto, podemos aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, y si aumenta el estiramiento de los baroreceptores, eso va a generar un efecto cronotrópico negativo, ¿ya? Eso. También podemos hacer experimentos con drogas. Por ejemplo, si yo agrego un inhibidor colinérgico muscarínico como la atropina, voy a encontrar que a medida que la droga, ¿no es cierto?, se agrega una vez, voy a tener este aumento. Si se agrega por segunda vez, voy a tener este aumento de la frecuencia. Si se agrega por tercera vez, hasta que llega como un plató cerca de los 115 más o menos latidos por minuto, ¿ya? Entonces, algo que ayuda a generar un efecto cronotrópico positivo es la atropina. El propanolol ayuda a bajar un poquitito, ¿no es cierto?, la frecuencia, porque es un inhibidor del receptor beta 1, ¿ya? Inhibidor, entonces, adrenérgico. Y acá baja, pero aquí tiene mayor efecto a frecuencias altas, ¿se dan cuenta? Que a frecuencias bajas. Y la atropina, cuando la frecuencia está baja, también tiene un efecto parecido. En realidad las curvas no son tan diferentes sus pendientes, ¿no? Son bastante parecidas. Eso. Y finalmente terminamos con los ciclos de inspiración y expiración, ¿ya? Que generan, ustedes saben que nosotros tenemos una arritmia sinusal respiratoria que es normal, que va a significar que tenemos ciclos más cortos en la inspiración, como se muestra acá. Aquí estamos en la inspiración, el punto bajo es la inspiración, y tenemos ciclos cardíacos más cortos, y después tenemos ciclos cardíacos más largos en la expiración, que es el punto que está acá. Entonces aquí estamos expirando y se demora más, por lo tanto aquí frecuencia más baja a este punto. Y después estamos inspirando y aquí tenemos frecuencias cardíacas más altas en este punto, porque la duración del ciclo es menor, ¿ya? Eso es normal y eso es una arritmia fisiológica. Me faltaba que tenemos también una relación entre los gases circulantes, ¿no es cierto?, y un efecto sobre el tono vagal. Esta es una relación compleja porque en realidad aquí está asociado solamente el quimiorreceptor periférico, ¿ah? Recordemos que también hay un quimiorreceptor central. Bueno, el periférico es sensible a la hipoxemia debajo de 60 milímetros de mercurio. Es sensible a la hipercapnia y es sensible a la acidosis. Entonces, si tenemos una mayor concentración de protones, mayor concentración de CO2
o menor concentración de oxígeno debajo de 60 milímetros de mercurio, se activa fuertemente el quimiorreceptor y activa la ventilación. ¿Ya? Entonces, tenemos una mayor ventilación que lo que hace son dos efectos grandes. Primero, elimina el CO2. Al eliminar el CO2 va a generar una hipocapnia. Y esto equivale, ¿no es cierto?, a una alcalosis respiratoria. Segundo, va a generar, ¿no es cierto?, un aumento del estiramiento pulmonar. ¿Ya? Y lo interesante es que estos dos efectos van a inhibir el tono vagal, que puede generar hacia el corazón. Entonces, estos dos efectos lo que harían es bloquear la inhibición y en teoría deberían también aumentar la frecuencia, porque un bloqueador que bloquea a otro bloqueador significa estímulo, ¿ya? Sin embargo, para complicar esto un poco más, es que este quimioreceptor periférico también en forma directa activa el control vagal, inhibidor, ¿ya? Entonces, si solamente tuviera este efecto, tendríamos la paradoja, ¿no es cierto?, que la disminución del oxígeno, el aumento de CO2 y el aumento de concentración de protones debería disminuir la frecuencia cardíaca. Eso sería la paradoja. En realidad yo no esperaría eso. ¿Por qué? Porque lo que quiero es tratar de sacar los gases, ¿no es cierto?, como el CO2. Y quiero llevar más oxígeno. Y eso no me conviene tener menor frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero quien resuelve esto y logra compensarlo es que estos mismos gases, ¿no es cierto?, posteriormente van a oponerse a este efecto, ¿ya? Así que aquí tenemos un efecto dinámico que lo vamos a seguir estudiando cuando venga el profesor Fernando Moraga, ¿no es cierto?, donde vamos a estudiar cómo ocurre esto en altura. En altura es bien interesante el fenómeno, pero lo que podríamos decir en forma más tajante, digamos, del fenómeno es que la hipoxia hipovárica que se genera en altura provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, de ahí partimos nuestro análisis. Así que ahí lo voy a dejar. Aquí está los registros de un ECG, ¿no es cierto?, con una frecuencia normal, una taquicardia con una bradicardia. Y cómo se podrían eventualmente generar alteraciones de la conducción con onda delta en el síndrome Wolff-Parkinson-White, un bloqueo en rama derecha con una R minúscula y una R mayúscula, y un complejo QRS cercano a 0,12, y cómo se genera un bloqueo de rama izquierda con un QRS más ancho que 150 milisegundos, ¿ya? Entonces hay distintas formas de ir sabiendo este tipo de alteraciones. Ya, y pasamos a la contractilidad, que corresponde al inotropismo. Bueno, yo veo que estamos en la hora. Les propongo, si quieren, que lo terminemos mañana y aprovechamos a hacer el Kahoot mañana, porque ya son las 9:20. Ah, no, pero tengo hasta las 9:30, ¿no es cierto? Ya, sí, tengo más. Ya, voy a alcanzar a hacerlo entonces. Ya, sigamos con la contractilidad. Perdón. Bueno, esto también ya lo hemos visto. Esto tiene que ver con el calcio sarcoplasmático, ¿ya? De eso depende básicamente la contractilidad. Depende del calcio presente en el momento de la contracción, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende ese calcio? Ese calcio depende de que ingrese un calcio del extracelular, ¿ya? Tiene que haber calcio en el extracelular primero y ese tiene que ingresar. Y eso es facilitado por los canales de calcio dependiente de voltaje o los canales de calcio tipo L, ¿no es cierto? Y para eso contribuyen a un 15% del calcio total para la sístole. No obstante, el otro 85%, ¿de dónde viene? Viene del mismo retículo. ¿Y quién ayudó a esta liberación? El calcio que entró, por un mecanismo de liberación de calcio dependiente de calcio, ¿no es cierto? Y eso ocurre en el corazón. Y ese 85%, por lo tanto, es la mayor contribución para la sístole, ¿ya? No es el calcio extracelular, sino que el calcio intracelular es el que más contribuye a la sístole. Pero también esta contractilidad va a depender del citoesqueleto, que esté bien, que la TPasa esté bien, que la miosina esté bien, que la sensibilidad troponina C al calcio esté bien, que el sarcómero esté bien, que todas las estructuras del sarcómero estén bien pegaditas, bien ordenadas, no exista una distrofia, por ejemplo, y cosas así. Entonces, el citoesqueleto y todo el aparato contráctil tiene que estar bien. Lo otro que tiene que estar bien es el sobrelapamiento de la actina con la miosina, o la precarga, o el volumen diastólico final, ¿cierto? Entonces, el largo del sarcómero antes de la contracción también tiene que ser óptimo para tener yo mejor contractilidad.
Y finalmente, el nivel de catecolaminas, ya que aquí este tiene muchas funciones, ¿no es cierto? Tiene funciones sobre la contractilidad, sobre el cronotropismo, el inotropismo, el lucitropismo. Tiene efecto a nivel de todos, probablemente las propiedades cardíacas, ¿no es cierto? Las catecolaminas. Y el calcio, ya sabemos la ruta que sigue, ¿no es cierto? En el estado citosólico está abajo de 0.2 micromolar, gracias a la acción de las bombas de calcio al retículo, la cerca 2B, la bomba de calcio a la membrana y también el antipor sodio-calcio. Y el aumento de este sodio depende primero del ingreso del calcio al LIC por canal de calcio dependiente de voltaje, tipo L. Y por también el antipor, 3 sodio 2 calcio, cuando el sodio del LIC está alto. ¿Ya? Ahí se produce, ¿no es cierto?, un favorecimiento de ese antipor. La liberación de calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático se produce por el canal de calcio conocido como receptor de rianodina. Este es activado por calcio, es decir, genera una liberación de calcio inducida por calcio, es el receptor de rianodina el que hace eso. Y también se puede activar este canal de rianodina por la proteína quinasa A y la proteína quinasa C. ¿Ya? Y también, por que su nombre lo indica, puede ser activado por la rianodina propiamente tal o por cafeína. Finalmente, el almacenamiento del calcio en el retículo sarcoplasmático podría estar dado por la calciocoestrina, la calreticulina y la calvintina. ¿Ya? Y otro aspecto sería la bomba de calcio o la cerca 2B, que es una bomba que es activada por el fosfolambano fosforilado. ¿Y quién fosforila al fosfolambano? ¿No es cierto? Es la proteína quinasa A, que está fosforilada por un mecanismo AMP cíclico que es dependiente de las catecolaminas, o la proteína quinasa G, a través del GMP cíclico, ¿ya? Que esto depende de otro ligando. Y es activada por drogas que aumentan el AMP cíclico, por ejemplo, la catecolamina, la dobutamina o los inhibidores de la fosfodiesterasa. Este sería el mecanismo que le acabo de mencionar acá, de la proteína quinasa A, ¿ya? Que es activado por las catecolaminas y todo esto. Ya. Y que muestra los libros sobre este acoplamiento: potencial de acción, abre canal de calcio dependiente de voltaje, se estimula el receptor de rianodina y genera la liberación de calcio inducida por calcio, calcio sale, se une a troponina C, se generan los puentes cruzados, contracción y generación de presión adentro del ventrículo. Otro esquema, este de un libro español: llega el calcio al receptor, y este calcio en el receptor, ¿no es cierto?, ayuda a la activación del receptor de rianodina, que genera una liberación de calcio inducida por calcio. Y esto va a generar el 85% del calcio necesario. Pero no solamente hace eso, sino que también, ¿no es cierto?, produce la activación ahora. Este mecanismo, ¿no es cierto?, va a generar la activación del AMP cíclico. Aquí estoy mirando, claro, ya, aquí parte todo. En realidad estaba mostrando acá yo, pero en realidad parte todo acá arriba. La adrenalina o la noradrenalina es un receptor beta 1 adrenérgico, ¿no es cierto? Este está pegado a una proteína G, que está asociada a la adenilato ciclasa. ¿Se dan cuenta? Ya, esta produce el AMP cíclico, la cual genera fosforilación de la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A fosforilada, entonces ahora es activa para generar, ¿no es cierto?, la fosforilación del canal. Fosforila el canal y el canal se activa y se produce el proceso, ¿ya? Después también la proteína quinasa A tiene otro efecto, que es un efecto bien interesante, que es que fosforila al fosfolambano. Y este fosfolambano, al estar fosforilado, ¿qué hace? Genera ahora la activación de la bomba cerca 2B del retículo sarcoplasmático. ¿Y qué hace esta? Recupera el calcio. Entonces aquí tenemos un ciclo entero, ¿cierto?, activado por la misma proteína. Acá les quiero mostrar el efecto de la frecuencia sobre el inotropismo cuando se mide y se compara una persona normal con una persona con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estimular el aumento de la frecuencia cardíaca
Yo esperaría por el efecto de escalera, ¿se acuerdan? Lo mismo recién, el efecto de escalera o el efecto Trepé o el efecto Bowditch, que pase esto que está aquí, y vaya aumentando a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza, ¿ya? Una persona normal aumenta la fuerza bien, ¿no es cierto? Hasta 35 nanómetros por milímetro cuadrado, pero, o sea, es un cambio notario, o sea, son como 3 veces más. En cambio, una persona con insuficiencia cardíaca congestiva, el aumento es absolutamente marginal, ¿no? No hay prácticamente aumento. Otro elemento que ayuda a este aumento de la contractilidad sería un inotrópico positivo, que esto ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Como los glicósidos cardíacos, la digoxina, los digitálicos. Inhiben a la bomba de potasio TPasa, la cual hace entonces que se empiece a concentrar el sodio. Si el sodio se concentra, ya entonces tengo mucho sodio adentro, por lo tanto la gradiente de sodio necesaria para que el sodio me pueda sacar el calcio no se hace efectiva, y eso genera un aumento de la concentración de calcio intracelular con su efecto inotrópico positivo. Ya, y en relación a la función sistólica, vamos a saber que esta función sistólica depende de la contractilidad y de la poscarga, ¿ya? Esto ya lo habíamos estudiado, pero aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un aumento, ¿no es cierto?, de la contractilidad. Y vamos a ver ahora que tendríamos entonces, si tenemos un aumento de la contractilidad, vamos a expulsar una mayor cantidad de volumen sistólico. Entonces dejaríamos un volumen sistólico final menor, en rojo, que es lo que sería lo normal acá, ¿ya? BR1 sería el volumen sistólico final normal, BR solo, perdón, y BR1 sería el volumen sistólico generado cuando yo aumenté la contractilidad. Y este mecanismo se va a producir, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero revisándolo ahora con otro esquema, se une el receptor beta-adrenérgico a su receptor beta-1 y se activa la adenilato ciclasa que genera MP cíclico, que genera la proteína quinasa A activa, la cual fosforila el canal y el canal se activa. Y también fosforila a la bomba, a la cerca 2B, que viene acá, el fosfolambano, ¿no es cierto? Se activa y eso se une a la bomba cerca 2B y se produce la recuperación de nuevo del calcio. El mismo ejemplo acá, catecolamina es un receptor, AMP cíclico, el AMP cíclico se une a la proteína quinasa, ¿no es cierto? Y esta fosforila el canal de calcio o fosforila el fosfolambano, ¿ya? Y el fosfolambano fosforilado activa la cerca 2B. Y en el caso del canal de calcio fosforilado, también lo que hace entra el 15% del calcio, lo cual ayuda a que se abra el receptor de reanodina y produzca la liberación de calcio inducida por calcio, que sería el 85% del calcio necesario. ¿Qué cosa determina la poscarga del corazón? Lo va a determinar la geometría del ventrículo, la resistencia periférica y la impedancia aórtica, ¿ya? Y ya lo habíamos conversado. Y esto es la ley del Blas, ya sabemos también que a mayor radio hay mayor tensión, a menor radio aquí hay mayor colapsabilidad, aquí hay menor colapsabilidad. Mayor y menor colapsabilidad, pero la presión es igual en todas partes, ¿ya? Lo cual va a generar hipertrofias excéntricas o concéntricas, ¿ya? Comparado con el grosor normal del corazón. Y a mayor efecto de la poscarga, ¿no es cierto? Como se muestra acá, si yo voy aumentando la poscarga, voy cada vez disminuyendo la velocidad de contracción. ¿Y esto cómo se ve fácilmente? Se mira con que yo flexiono mi antebrazo, mi brazo. Si yo pongo un libro y lo flexiono, quizás me va a costar más. Si pongo aquí 100 kilos y trato de flexionar, probablemente no lo voy a poder acortar. ¿Por qué? Porque va a generar una poscarga imposible de levantar con un solo brazo, ¿ya? Entonces voy a llegar a velocidad cero. Ya, yo creo que voy a quedar aquí porque no alcanzo, ya nos pasamos de la hora. Vamos a dejar aquí en la poscarga, déjame ver si me queda. Ya, me queda solamente ver esto, pero esto ya lo habíamos visto, ¿ya? Así que se lo cuento así rapidito nomás. En rojo de nuevo aparece el aumento ahora de la poscarga. Entonces, si aumenta la poscarga, voy a tener que generar más presión para sacar un volumen sistólico, que va a ser menor que lo que normalmente era, ¿ya?
Entonces aquí nos vamos a quedar y vamos a seguir mañana con esto, con el luciotropismo, y tendremos un Kahoot de esto mañana también, ¿ya? Eso. Ya, yo creo que voy a parar porque si no, me pueden alegar ustedes que yo estoy demorándome mucho, ¿no es cierto? Vamos a pausar. Vamos a ver.